Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy quiero hablar sobre la importancia de tener una conexión a Internet confiable en nuestras oficinas y hogares. Miren, recientemente mi ISP-O2 interrumpió de manera intermitente el servicio de Internet de mi casa durante varios días. Esta situación me llevó a reflexionar sobre la importancia de tener una conexión a Internet tolerante a fallos. Así que en este vídeo les mostraré las ventajas de utilizar un router con múltiples puertos WAN para garantizar que podamos llevar a cabo nuestras actividades diarias, especialmente si dependemos de Internet para nuestro trabajo. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Un router con múltiples WAN es un dispositivo de red que puede operar con varias fuentes de Internet simultáneamente. Cuando se produce una interrupción, cambia de una conexión de Internet a otra automáticamente gracias a lo que se llama failover o tolerancia a fallos. Y si estas conexiones tienen diferentes anchos de banda, divide la carga de nuestra red mediante una característica llamada load balancing o equilibrio de carga en función de una relación de ancho de banda. Ahora vamos a empezar a configurar el router. Primero, en red modo WAN, tenemos que seleccionar el número de puertos WAN según nuestras necesidades. Los puertos WAN se conectan a Internet y cada uno de ellos tiene su propio tipo de conexión y parámetros que hay que configurar según los requisitos de nuestro ISP. Una vez que ambas interfaces estén funcionando, debemos seguir dos pasos para conseguir una conexión a Internet estable y sin interrupciones. Paso 1. Activar el modo de respaldo en caso de falla y el equilibrio de carga.
Esto se hace en la sección Equilibrio de carga y simplemente tenemos que añadir una nueva regla que utilice nuestras dos interfaces WAN con el modo Tolerancia a fallos activado, lo que permitirá que se active automáticamente si la interfaz primaria falla. También, para dividir la carga de la red entre las dos interfaces, tenemos que activar el balance de carga en los puertos WAN 1 y WAN 2 con una relación de ancho de banda de 2 a 1. Paso 2. Una vez que hayamos hecho estos cambios, es importante verificar que ambas interfaces WAN estén equilibrando correctamente la carga de la red y que la interfaz de respaldo se active cuando falle la interfaz primaria. En resumen, un router de múltiples WAN con failover activado es una excelente opción para aquellos que buscan una conexión a Internet confiable y rápida. En la segunda parte de este vídeo seguiremos configurando el router, pero esta vez con un dispositivo de banda ancha móvil para aquellos que quieran utilizar una conexión LTE como fuente de Internet para la interfaz WAN de respaldo. Muchas gracias por ver el vídeo.